Hola amigos, soy Laura Guzmán, bienvenidos a Frontal. Por segundo año, hoy tocamos un tema que es de gran sensibilidad para las familias dominicanas. Abordamos acerca de los feminicidios y la violencia intrafamiliar. En la República Dominicana, la mujer ha sido víctima de crímenes machistas y los más atroces atropellos. Mi cosa me la mato, me se la llevó ese criminal. Último a su expareja, a la madre de ella. Porque el hombre la maltrataba. Me tranqué en el baño y me iba a quitar la vida. A las mujeres de nuestro país les reitero que no están solas. Y es por esto que hacemos énfasis en repetir nueva vez este tema tan importante acerca de los feminicidios y la violencia contra la mujer e intrafamiliar. Los feminicidios, los abusos y la violencia contra la mujer, los embarazos en adolescentes y la mortalidad infantil, los hogares monoparentales, la violencia psicológica, la desigualdad entre el salario de las mujeres y hombres son problemáticas que enfrentan cada día las mujeres en la República Dominicana y que ningún gobierno ha podido enfrentar de manera frontal. Señores, una mujer fue encontrada muerta con un disparo en el pecho. Le hacía maldad a las niñas. Parientes presumen el crimen lo perpetró alguien de confianza. Último a su expareja, a la madre de ella. Todavía puede matar otra Yarey. La violencia contra las mujeres y el control de sus parejas hacia ellas están normalizadas en nuestro país y en especial en aquellas personas con menor nivel educativo y más pobres. Ser hombre no es un peligro para una mujer. Ser hombre machista en una cultura machista que legitima la violencia sí es un peligro para una mujer. Entonces, consciente este Ministerio Público de este fenómeno y de esta problemática compleja, es que estamos haciendo desde la Dirección de Violencia de Género acciones de prevención, acudiendo a nivel nacional, a hoteles, a empresas, no importa cuál, a escuelas, como ya les dije, para que la gente pueda aprender qué es la violencia, cómo se mueve y sobre todo fomentar los buenos tratos. Los últimos estudios relacionados a la violencia contra las mujeres y el control de sus parejas hacia ellas revelan que todavía falta mucho por hacer en la búsqueda del desarrollo íntegro de la mujer como persona y su igualdad con el hombre, cuyos objetivos son los que se basan en el Día Internacional de la Mujer que celebramos el pasado 8 de marzo. Entendemos que los feminicidios en el país se deben a la cultura machista patriarcal que predomina en nuestra sociedad. La falta de una educación por la igualdad de género que se viene obstaculizando desde diferentes sectores y actores de la sociedad. No contamos con una voluntad política suficiente, fuerte, para hacer valer lo que establece la Constitución. Los datos arrojados en el reciente informe del Barómetro de las Américas con respecto al 2021 dan cuenta de que alrededor de 8 de cada 10 personas con ninguna o solo educación primaria aprueba el control sobre las mujeres, mientras que menos de la mitad de aquellos con educación superior opinan igual. Por igual, los hallazgos encontrados durante la realización de la encuesta muestran que los dominicanos con menos recursos económicos son más propensos a estar de acuerdo con el ejercicio de control de las mujeres. Del mismo modo que con el tema educativo, el estudio reveló que alrededor de 8 de cada 10 dominicanos que se ubican en los dos niveles más bajos de riqueza apoyan la idea de que las mujeres necesitan permiso de sus parejas para visitar familia o amigos. Y es que hay muchos mitos que yo he visto en redes sociales y en muchos videos que danzan en cuanto a este tema de la violencia. Le dicen a las mujeres, por ejemplo, no denuncie, que si denuncia te va a matar. Y yo digo, ¿qué discurso más estratégico para los agresores? Es estratégico para él que la mujer crea que no tiene ningún canal, ninguna esperanza para salir de esa situación de maltrato y así él sigue ejerciendo el poder sobre sus cuerpos y sus emociones. Pero yo tengo que decirle a esos hombres en este día maltratadores que sí,
y a las mujeres que sí, que a través de las denuncias el Ministerio Público te protege, el Ministerio Público persigue el delito y el Ministerio Público puede conseguir y consiguen sanciones ejemplares a diario. La pandemia del COVID-19 no solo evidenció las deficiencias en el sistema de salud del mundo, sino que los casos de violencia se dispararon. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo 243 millones de mujeres o niñas entre 15 y 49 años sufrieron violencia sexual o física, tanto por su pareja, durante la pandemia. El último boletín estadístico elaborado por el Ministerio de la Mujer en República Dominicana también nos revela cómo aún persisten importantes desafíos. Desde la declaración en marzo de 2020 de la pandemia mundial de la COVID-19, la violencia contra las mujeres y las niñas, y en particular la violencia doméstica, ha ido escalando. Una reciente investigación realizada por el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, PACAM, revelan algunos de los impactos de la COVID-19 en República Dominicana. El 100% de las mujeres que han sido maltratadas por su pareja durante la pandemia del COVID-19 ha sufrido violencia psicológica, mientras que el 74% ha sido víctima de violencia física y el 56% de violencia sexual. La presencia de la violencia hacia las mujeres abarca diversos matices. El 45% de las mujeres reportan que ellas o alguna mujer conocida ha experimentado violencia durante la pandemia. 4 de cada 10 se sienten inseguras en espacios públicos o 7 de cada 10 piensan que el abuso físico por parte de sus parejas es común. Por grupos de edad, las mujeres de menor de edad de 18 a 49 años han sido las más violentadas, el 48% total de este grupo. Si bien las tasas de feminicidios disminuyeron en el 2020 con respecto al año previo a nivel de América Latina, estas se mantienen en niveles elevados, aún sin considerar los homicidios dolosos que no se tipifican como feminicidios. Las mayores tasas se registran en Honduras, un 4.7 por cada 100.000 mujeres, República Dominicana, 2.4 por cada 100.000 mujeres y El Salvador, con 2.14 por cada 100.000 mujeres. Este estudio también arrojó que 6 de cada 10 mujeres han sido amenazadas de muerte por sus parejas. Sin embargo, en un 72% de los casos no denunciaron a los agresores. La violencia contra las mujeres y las niñas basada en género es una violación a los derechos humanos y un gran obstáculo para su desarrollo. Por consiguiente, calcular el impacto económico de este problema nos ayuda a visibilizar las diversas dimensiones de la vida de las mujeres y de sus comunidades que se ven afectadas por la violencia. Analizar este impacto asimismo permite hacer un gran énfasis en la necesidad de una respuesta integral a esta nociva realidad. Cuando nosotros hablamos de prevención, es hablar de igualdad de derechos, porque una pareja es una relación entre iguales. Cuando hay abuso o maltrato, estamos hablando de una relación estropeada entre iguales. Entonces, en la violencia es un tema de desigualdad. No puede haber un trato igualitario en una relación donde la mujer es abusada y por ende los hijos víctimas de una violencia machista. Las consecuencias de la violencia basada en género pueden ser inmediatas o de largo alcance e incluir daños físicos, sexuales, psicológicos e incluso poner en alto riesgo la vida de las víctimas en perjuicio de su bienestar y de su plena participación en la sociedad. En este sentido, cobra importancia poner la mirada en un tipo de violencia que muchas veces pasa desapercibido y que está más presente de lo que podemos imaginar. Hablamos de la desigualdad laboral, que también es una manifestación de violencia. Y no pensemos en la violencia solo en aquel acto físico que se hace contra las mujeres. Como mujeres somos violentadas múltiples veces a lo largo de un mismo día. Somos violentadas cuando se nos niega un puesto por nuestro género, cuando se nos niega un puesto porque somos mujeres y vamos a tener hijos o ya tenemos hijos. Somos víctimas de violencia cuando no se nos escucha.
En los empleadores recae el costo directo del trabajo perdido y la necesidad de mejorar las medidas de seguridad en bien de sus colaboradoras. Entre los costos indirectos que genera la violencia laboral se pueden citar la reducción de la eficiencia, de la productividad y de la calidad de los productos, así como la pérdida del prestigio de la empresa y la disminución del número de clientes. Es un país que todavía no tenemos instituciones sólidas para tú conseguir un empleo. Entonces, cuando una persona logra obtener un empleo, trata de conservarlo y tiene que soportar a veces muchísimas cosas que le son desagradables. Esa es parte de la realidad. También las pruebas, para tú poder demostrarlas, son bastante difíciles. Y tampoco hay esa gran cooperación por parte de las personas que te pueden servir de testigo para ir a poder probar en un tribunal que realmente hubo un acoso. Aunque la brecha entre hombres y mujeres en materia de igualdad laboral sigue siendo amplia, es preciso destacar que la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral es uno de los cambios socioeconómicos más importantes del último medio siglo en Latinoamérica. Es momento de una pausa comercial y al retornar les contamos cómo han aumentado los casos de feminicidios en el país y qué políticas se están realizando desde el Estado para eliminar este flagelo. Conocemos a quien nos amenaza, nos insulta, nos golpea, nos hiere. Tenemos que hacer algo. Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es responsabilidad de toda la sociedad. Si sabes de una mujer que está en riesgo o que es víctima de maltrato, no te calles, denúncialo. Una vida sin violencia es posible. Con la línea de emergencia asterisco 212, puedes cambiar tu situación de abuso o la de alguien que conozcas. Confidencial, sin costo y disponible las 24 horas. Llama al asterisco 212. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando. ¿Qué es el dinero? ¿Para qué sirve el dinero? En el 2020, descubrimos que el dinero tiene valor cuando se usa para servir. Aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. Aprendimos que hay que construir futuro y que el papel del dinero es hacer de este un mejor lugar. Aprendimos que hay que cuidar lo que queremos. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños, porque lo esencial está dentro de ti. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. El feminicidio como forma extrema y letal de la violencia de género continúa afectando a miles de mujeres y niñas cada año en la República Dominicana. A pesar que ha aumentado su visibilidad, la respuesta estatal y la presión ejercida masivamente por los movimientos de mujeres que han expresado su rechazo hacia la violencia de género sigue en aumento. El caso de las hermanas Mirabal es evidencia de que la mujer padece violencia desde antaño, ¿verdad que sí? Sí? Pero la verdad es que en las últimas décadas y particularmente a partir de la Constitución del 2010, cuando se habla del concepto de Estado Social y Democrático de Derecho, cuando se habla del concepto de igualdad como uno de los pilares de este Estado, y la misma Constitución consagra como uno de los derechos fundamentales el derecho a vivir una vida libre de violencia, y particularmente dispone que se rechaza toda forma de violencia de género interfamiliar y que el Estado tiene que erradicar adoptar las medidas necesarias para erradicar estas formas de violencia contra la mujer, de manera particular dándole a la mujer, en este caso, una protección reforzada. Dios me dejó viva por un propósito, por algo fue que Él me dejó viva.
El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, tras ser declarado como tal el 17 de diciembre de 1999 mediante la Resolución 54-134 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En dicha resolución se exhortó a los gobiernos, a las organizaciones internacionales y a las organizaciones no gubernamentales que realizaran en esa fecha actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer. La fecha fue elegida en conmemoración del asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal en 1960, compromisarias políticas dominicanas asesinadas por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo. En virtud de lo anterior, el 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los feminicidios, sin duda alguna, constituyen la expresión de un sistema de violencia en perjuicio de las mujeres en nuestro país. República Dominicana ve con preocupación lo que está ocurriendo, pero el feminicidio en sí mismo es ya la parte final de un sistema donde se vulneran los derechos de las mujeres. Muchas mujeres dominicanas aseguran haber sido víctimas de violencia en algún momento de su vida. Si vemos los datos que da la encuesta Endesa, por ejemplo, 35% de las mujeres dijeron haber sentido violencia en algún momento de sus vidas y 24% violencia física. La violencia contra la mujer en la República Dominicana no cesa y de acuerdo a las cifras de la Procuraduría en el 2021 ocurrieron 152 feminicidios en el país, 18 más que el total de los casos reportados el año anterior y 7 feminicidios entre enero y febrero de 2022. La mayoría de mujeres asesinadas en este año, un 95% no habían denunciado. Entonces quiere decir, esa cifra de un 95% de no haber denunciado, quiere decir que el Ministerio Público sí da respuesta. No tenemos un sistema perfecto, porque la perfección no existe. Lo que sí tenemos en todo el país es un Ministerio Público dispuesto, conocedor de lo que tiene en la mano, porque la violencia es compleja, como ya dije, pero dispuesto a atender a la mujer, a creerle a la mujer y sobre todo a protegerla en sus derechos humanos, porque el tema de la violencia es un problema de derechos humanos. Según las estadísticas de la Procuraduría, en 17 años han sido asesinadas un total de 3.047 mujeres. En el 2005, 190 mujeres fueron víctimas de feminicidios. En 2006, unas 177. En 2007, 173. En 2008, costó 204 feminicidios. En el 2009, fueron 199. La cifra aumentó en 2010 con 207. En 2011 fueron 233, en 2012 196, en 2013 160 mujeres perdieron la vida. Para el 2014 fueron 187, en 2015 144, en 2016 167, en 2017 209, en 2018 165, en 2019 y en 2020 134. Aunque la cifra ha bajado gradualmente en los últimos años, la situación no deja de ser alarmante. La violencia contra la mujer en el país ha llevado a catalogar al país como uno de los más peligrosos para la mujer en la región. República Dominicana está en los primeros lugares de tasa más alta de feminicidios entre las democracias de América Latina, con 1.9 por cada 100.000 según datos de la CEPAL. Todo el mundo que es observador de algún tipo de violencia que se haya escenificado contra una mujer debe denunciar. Y las víctimas tienen ahora muchos canales que la Procuraduría General de la República ha puesto a su disposición. Tenemos, por ejemplo, el caso de la Línea Vida, que es nuestra línea de emergencia 24 horas. Desde el gobierno central se realizan políticas que buscan erradicar este mal que ha costado la vida de miles de mujeres, que ha dejado huérfanos a cientos de niños y adolescentes. A partir del 2017 se crearon las primeras medidas de protección a víctimas que el Ministerio Público utiliza para acciones de protección cuando una mujer está en riesgo o cuando sea un riesgo vital
o sea un riesgo leve. Nosotros nunca podemos decir que un caso es más grave que otro, porque realmente cuando tienes un caso en la mano, tú tienes que entender que tienes una víctima que proteger. Entonces, en esa misma línea tenemos los lineamientos de atención a víctimas, que es la manera como hemos protocolizado la atención y la investigación, donde le dice a un fiscal cómo armar un caso, cuáles son los pasos que debe contener un expediente para obtener una sanción ejemplar. Y también, por supuesto, hay una directriz específica que ha dado la señora procuradora, la magistrada Miriam Germán, con respecto a la prohibición de acuerdos en materia de violencia feminicida. Durante su última rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader dedicó parte de su discurso a hablar sobre los proyectos ejecutados y planes en torno a la atención hacia políticas de equidad femenina. Como uno de sus principales logros, el mandatario resaltó la creación de 12 nuevas casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. A las mujeres de nuestro país les reitero que no están solas. Este gobierno tiene un compromiso con todas ustedes y con la protección y el reconocimiento de sus derechos y trabaja para garantizar su acceso a todos los espacios en igualdad de condiciones. Mujeres dominicanas, la lucha contra la violencia de género es uno de nuestros objetivos más importantes. Estamos cambiando la lacra que suponen los abusos a las mujeres, el matrimonio infantil, los embarazos a temprana edad, la trata de personas y los feminicidios. Desde el Ministerio de la Mujer y las entidades que integran el Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas, se han brindado más de 180.000 servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas a través de asistencias legales, psicológicas y de refugios. En mi discurso del pasado año, anuncié que íbamos a crear 12 nuevas casas de acogida para mujeres víctimas de violencia. Como cumplimos lo que prometemos, les informo que las 12 ya están funcionando a toda capacidad. La Organización de las Naciones Unidas reconoció avances en esta materia por parte del Estado dominicano, entre ellos el aumento de los servicios de apoyo a las víctimas como albergues temporales, tratamiento médico y asistencia psicológica y jurídica. Es importante que la gente sepa que tiene canales para denunciar, además de las unidades de atención a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, que tenemos 25 a nivel nacional y 2 áreas en las Matas de Farfán y también en la provincia Independencia. Y tenemos planes de no solo mejorar la capacidad instalada en cada unidad, sino de que seguir aperturando unidades nuevas donde no existen unidades. Mientras estas discusiones suceden, el año empezó mal en cuanto al tema. Tan solo en enero se registraron 5 feminicidios, 2 menos que el mismo mes del 2021. Estos son los casos de feminicidios de enero 2022. Mercedes González, 3 de enero, ultimada de un machetazo por su cónyuge Erasmo Liriano en Salcedo. La Policía Nacional informó este martes que un hombre le cegó la vida a su expareja y luego se suicida, hechos ocurridos en la sección Monte Adentro del municipio de Salcedo. Los fenecidos son José Rafael Loriano, de 63 años de edad, y su expareja, Mercedes del Carmen González, de 62 años de edad. Temis Carolina Cruz Hernández, 9 de enero, asesinada a golpes por su pareja sentimental en Santiago. Después de matarla, el hombre le dio una sobredosis de cocaína para tratar de disimular el crimen. El 8 de este mes, el sábado, nosotros nos percatamos de que ella, la última conexión que tenía era a las 3:28. Temir era una persona muy activa en las redes sociales y en WhatsApp. Cuando nos percatamos de la hora de la conexión, de la última conexión de ella, mi mamá y yo comenzamos a llamarla. Desde las 7 de la noche ella no nos contestaba. También empezamos a llamar al esposo, él tampoco contestaba. Después de un rato de ver todas las llamadas perdidas, él cogió y le devolvió a mi mamá. Y le dijo, mi mamá le preguntó, ¿y Temis? Y él le dijo, aquí está, yo acabo de llegar, pero yo la encuentro rara a ella con la boca morada y no responde. Inmediatamente él dijo eso, mi mamá y yo, que estábamos del otro lado de la avenida,
arrancamos para acá corriendo. Mi mamá, mi hermano y yo la llevamos a la clínica. No es como él dice que él la llevó. Él no movió un dedo, nunca llamó al 911. El médico legista lo que arroja la autopsia es que ella murió por trauma cerrado del abdomen. Es decir, él le dio tantos golpes que le desbarató todo por dentro. Él le inyectó cocaína porque quería encubrir lo que él había hecho. Eulogia Rodríguez García, 19 de enero, asesinada a manos de su compañero en Yaguate, San Cristóbal. De eso vivían ellos porque él era muy celoso. Él en todas las cosas se sentía mal con todo lo que ella hacía. Se sentía mal con todo, sea bien o sea mal, se sentía muy mal. Y eso eran con unos celos. Incluso al contrario, yo le dije a ella el otro día que ese hombre tenía un celo muy enfermizo con ella. A veces discutían normal como pareja, pero no de llegar y que a ese extremo, de darse golpes ni nada de eso. Dulce Werling, 24 de enero, joven haitiana de 27 años abatida a cuchilladas por su marido en Puerto Plata. Altagracia Inmaculada Concepción Ramírez, 28 de enero, ultimada por su compañero sentimental en Pedro Brán. Según estadísticas, el año pasado se reportaron entre 81 y 82 feminicidios, 62 de los cuales fueron considerados como feminicidios íntimos, pues fueron cometidos por cónyuges o exparejas de las víctimas. Con este panorama, el fenómeno de la cultura de paz, la unión familiar, la tolerancia y el destierro del machismo siguen siendo asignaturas pendientes del cambio cultural en la República Dominicana. El feminicidio no solo afecta a las víctimas, también a sus familiares y especialmente a dependientes más cercanos que se encontraban bajo cuidado, como sus hijos y padres. Como sucedió la madrugada del pasado sábado 12 de febrero, donde un sargento mayor de la Policía Nacional asesinó a su esposa, hirió a su suegra y se suicidó. Este hecho ocurrió en el sector de Alma Rosa Segunda, en Santo Domingo Este. Tristeza y desesperación es lo que vive José la Antigua, quien nunca pensó que su hija de tan solo 35 años moriría de esta forma tan atroz a manos de su pareja, un sargento de la policía. Narra que Elizabeth la Antigua vivió sus últimos años bajo la opresión y el maltrato de su pareja. No pudo seguir estudiando y ella me decía, papi, yo quiero hacer una carrera porque yo no puedo seguir dependiendo de hombres. Porque el hombre la maltrataba, como ella no trabajaba. En algunos casos, los agresores mataron y se mataron, convertidos así en feminicidas suicidas. En todos hubo discusiones acaloradas y un historial de agresiones y señalamientos pasionales como móviles. La víctima fue identificada como María Elizabeth Ledesma Ayala, de 36 años, quien falleció por múltiples heridas en el cuello, ocasionada por su pareja, Luis Antonio Martínez Cepín, de 31 años. Elizabeth era tranquila, paciente. Yo nunca imaginé que él iba a hacer eso. Porque es que ellos no tienen tanto tiempo juntos, nada. Y Elizabeth ni era vagamunda, ni era chiva. No, Elizabeth no. Es momento de una pausa y al regresar, volvemos con mucho más contenido de Frontal. A nivel legislativo, tenemos como normativa vigente en la actualidad el Código Penal Dominicano que está vigente y la Ley 2497. Dos normas de carácter legal que ameritan de una revisión inmediata. Durante el 2020, el país registró 70 feminicidios, de los cuales 53 fueron provocados por parejas o exparejas, según los datos de la Fundación Vida Sin Violencia. A raíz de estos 70 feminicidios, 56 infantes adolescentes quedaron huérfanos. Muchos de estos niños, después del feminicidio, lo que tienen como referente afectivo es su padre. Y su padre no es un buen referente afectivo, porque mató a su madre. Pero luego perdí a mamá. ¿Dónde voy? ¿Quién me recibe?
Santo Domingo y Santiago registraron en el año 2021 12 y 11 feminicidios respectivamente, constituyéndose en la provincia con más altos índices, sin contar los intentos como el caso de Yacaira Amarante Almonte, de 19 años, a quien su expareja le lanzó ácido del diablo, y otras donde las víctimas están desaparecidas. Yo me tranqué en el baño y me iba a quitar la vida. Hay veces que yo he amanecido con ella sin pamper y sin leche porque en verdad se me hace difícil. Según datos de la Fundación Vida Sin Violencia, 45 de los feminicidios íntimos ocurrieron en el hogar, mientras que 27 de las víctimas tenían entre 16 y 30 años de edad y los agresores entre 31 y 42 años. De todos los agresores, 22 se suicidaron tras cometer el acto. La presidenta de la fundación cuestionó que en un mundo globalizado y cibernético, ante una problemática tan grave como la violencia contra la mujer, ni el Ministerio Público ni la Oficina Nacional de Estadísticas tengan actualizados sus registros, lo que permitiría la identificación de políticas públicas efectivas y puntuales. Todo el mundo ve a Pollito y Pollito tiene tatuajes. Tú no la ves que tiene tatuajes. Eso nomás se lo hacen las mujeres bajas. Tú no quieres que te... Los delincuentes. O los delincuentes. Yo no quisiera que dijeran que mi novia anda con una. Y tú sabes la expresión de la cara. ¿Qué va a pasar con esa muchacha? Que va a empezar a alejarse de su red de apoyo. ¿Quiénes son la red de apoyo? Las amigas, los amigos, la familia, los trabajos, las compañeras de universidad, los profesores, las redes sociales inclusive, y empiezan a controlar absolutamente todo desde el noviazgo. Cuando vienen a casarse, ya hay toda una estructura montada manipulativa. En algunos casos ya han aparecido los primeros gestos de violencia física, como el amague o el empujón o el agarrarte fuerte por las manos. Todo eso se empieza a presentar. Y ojo, quiero decir lo siguiente: no en todos los casos hay violencia física. No. El golpe es lo último. Es, vamos a decir, que el último escalón dentro de esa pirámide tipológica. Pero tú puedes tener a un agresor que jamás se le haya ni siquiera amagado a esa víctima, y esa víctima desarrollar un miedo tan extremo que literalmente se orina en la ropa. En 2021 se registraron que 78 menores de edad quedaron huérfanos luego de que se produjeran 65 feminicidios en nuestro país. Si comparamos esas cifras a las del 2020, en el que el país registró que 56 huérfanos de 53 feminicidios, se nota un lamentable incremento de esta problemática social de derechos humanos que afecta en su gran mayoría a mujeres menores de 35 años de edad. Cuando es mi padre que me ha quitado a mi madre, es una de las situaciones más dolorosas y que definitivamente van a trastornar la vida de ese ser humano posiblemente por el resto de su existencia. ¿Quién se queda con estos hijos? Muchas veces se queda una abuela, se queda una tía. Si son varios hijos, por la carga económica que suponen para ese nuevo cuidador, entonces los separan. Si son 3 hermanitos, hay una tía que se queda con uno, hay otra tía que se queda con el otro, hay otra tía o una abuela que se queda con el otro, y al final muchas veces crecen separados, pero además crecen con un trauma donde, ¿qué hago? Hay una relación de amor y odio hacia ese padre porque tú me quitaste a mi madre, me quitaste a mi familia, me quitaste a mis hermanos cuando los separan. En nuestro país, la Ley 2497 de protección a la mujer es el resultado de una reforma realizada en enero del 97 al Código Penal, que hasta este momento no sancionaba la violencia contra la mujer en sí. También se introdujo una modificación con el fin de proporcionar mecanismos para que los agresores reciban ayuda. A nivel legislativo, tenemos como normativa vigente en la actualidad el Código Penal Dominicano que está vigente y la Ley 2497. Dos normas de carácter legal que ameritan de una revisión inmediata porque no reflejan las necesidades actuales
con relación a cómo enfrentar la violencia que vive la mujer el día de hoy. Un análisis publicado por el Observatorio Político Dominicano, entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, precisa la urgencia de la promulgación y aplicación efectiva de leyes que disminuyan al mínimo la incidencia del feminicidio en el país. El documento destaca que, en la actualidad, República Dominicana solo cuenta con la ley número 2497 contra la violencia intrafamiliar, promulgada en el 1997, que castiga los asesinatos de mujeres, pero no tipifica el feminicidio al nivel que lo requiere. No tenemos aún efectivas políticas de prevención. Y dentro de las políticas de prevención, el sistema educativo es fundamental. El embarazo en adolescentes, por ejemplo, es una situación de riesgo particular. Y si no hay educación integral en el sistema educativo para la sexualidad, pues simplemente esas niñas, esas adolescentes estarán al margen, a expensas de los violadores, a expensas de maltratadores. La no tipificación del feminicidio como delito en el país es de preocupación para el Comité de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El organismo dijo que le inquieta la demora de la aprobación de un proyecto de ley integral de violencia contra las mujeres que establecería el feminicidio como un delito y otros tipos penales. La debilidad viene por varios motivos. Viene porque no están tipificadas todas las formas de violencia. Viene también porque no se adoptan oportunamente las medidas para evitarla, ¿verdad que sí? O para frenarla. Y viene también porque como hemos normalizado culturalmente, hemos normalizado la violencia, pues entonces encuentra un respaldo, esta normalización encuentra respaldo ante las debilidades de la ley. Y me explico. Por ejemplo, el Código Penal actual establece, y mira, esto es súper interesante porque hemos estado últimamente con el tema del matrimonio infantil. El Código Penal actual establece que si un seductor se lleva a una menor de edad, ¿verdad? Está cometiendo un delito, pero si se casa con ella, ¿verdad? Se exime de culpabilidad. Nadie lo puede perseguir porque ya arregló todo. ¿Cómo? Arregló la agresión que cometió, arregló el acto delictivo casándose con la niña. Y esas cosas que permite la ley, particularmente lo que hacen es que normalizan algo que no es normal. El Comité de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer instó al país a aprobar la Ley Integral de Violencia que prevé evaluaciones de riesgo para las víctimas, órdenes de protección y sanciones adecuadas en caso de incumplimiento, reparaciones efectivas y servicios de apoyo adecuados a las víctimas. También a sensibilizar sobre el carácter delictivo de la violencia de género contra la mujer y sus diferentes formas. Sobre las medidas tomadas, el comité valoró las decisiones adoptadas por el país para responder a la violencia de género contra la mujer, incluido el aumento de los servicios de apoyo a las víctimas, como albergues temporales, tratamiento médico y asistencia psicológica y jurídica. Quiero aplaudir de corazón la labor del Ministerio de la Mujer, que ha emprendido una hermosa cruzada llevando este mensaje casa por casa. Para mí, como mujer, como madre, como servidora pública, esto me compromete, porque sé que el mensaje llegará a todas aquellas mujeres que tal vez no tienen acceso a estas campañas ni a los medios que las promueven, diciéndoles de frente, de cara y en sus propios hogares, nosotros podemos ayudarte y estamos aquí para hacerlo. Este es un mensaje que debe ser impulsado por todas y por todos,
Por eso, desde el Ministerio de Cultura, nos sumamos al Plan Estratégico por una vida libre de violencia para las mujeres, establecido en el Decreto 121 por nuestro presidente Luis Abinader, y reiteramos nuestro apoyo al Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género con el fin de educar para la igualdad. Otra preocupación del Comité de Naciones Unidas es una posible fusión del Ministerio de la Mujer con otras instituciones para crear un nuevo Ministerio de la Familia. Según la ONU, esto afectaría negativamente la visibilidad de las mujeres en la gobernanza y la capacidad del Estado para coordinar e implementar políticas públicas para el adelanto de la mujer. Hemos sido testigos de importantes avances en materia de lucha contra la violencia de género en muchos países del mundo, entre ellos el desarrollo de marcos legales, el fortalecimiento del apoyo legal y asistencia a las víctimas y la creación de instituciones de justicia especializadas. Esos avances se deben en gran medida a la lucha de movimientos feministas, así como a la valentía de muchas víctimas y sus familiares que no han dejado de pedir justicia. Sin embargo, queda mucho camino por seguir adelante y la violencia de género está lejos de haber sido erradicada. Nuestro país está a punto de presentar un proyecto de ley integral para enfrentar la violencia machista. Se trata de la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, la cual aglutinará acciones de prevención contra las agresiones machistas, así como todos los tipos penales para castigar a los agresores. Está, ¿cómo decimos? Engavetada. Está engavetada en el Congreso, aun cuando en el 2012 y después en todos los procesos hemos hecho propuestas desde el movimiento de mujeres. ¿Cuál es la importancia de esa ley? Es una ley integral que condena y que garantiza derechos y que le cubre, digamos, el costo político histórico que tiene el Estado Dominicano con las mujeres. La Ley Integral de Violencia contra las Mujeres busca fortalecer aún más el marco legal dominicano para abordar y poner fin a esta grave situación de violencia contra las mujeres y las niñas, que ha ganado mayor atención a nivel internacional en las últimas 2 décadas. La ley actual 2497 contra la violencia intrafamiliar es una ley de hace 23 años y es lo que llamamos una ley de primera generación, puesto que está dirigida a la violencia doméstica e intrafamiliar y enfocada en la sanción, puesto que modifica el Código Penal y el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. La nueva propuesta de ley es una ley de nueva generación, la cual amplía la cobertura tanto en el ámbito privado como en el público y con un enfoque integral de prevención, atención, persecución, sanción y reparación. Asimismo, se necesita una ley que pueda compartir el contexto mundial y los instrumentos y mecanismos mundiales y nacionales para la violencia de género que han surgido en las últimas décadas, como por ejemplo la Agenda para el Desarrollo 2030, la Constitución de la República del 2010 y la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, por mencionar algunos. Esta es una acción impostergable, ya que todas corremos el riesgo de ser violentadas y hoy mismo, en algún lugar del mundo, miles de mujeres están en riesgo. En la República Dominicana, la mujer ha sido víctima de crímenes machistas y los más atroces atropellos. Las políticas que se han diseñado no han conseguido eliminar las brutalidades y la epidemia de feminicidios que tanto conmueven a los sectores más sanos. Y es por esto que hacemos énfasis en repetir nueva vez este tema tan importante acerca de los feminicidios y la violencia contra la mujer e intrafamiliar, teniendo la fe y la esperanza que los proyectos de leyes que están ahora a disposición y de posible promulgación y publicación de los mismos tengan su efectividad. Soy Laura Guzmán, gracias por estar con nosotros en esta importante entrega de Frontal.